Con 12 minutos saludamos al doctor César Montúfar, político de larga data. Fue candidato presidencial, es actualmente catedrático universitario. Doctor Montúfar, bienvenido. 3/10 le da como calificación analista cuencano Andrés Ugalde al presidente de la República al cumplir su primer año. Hace pocos instantes, hablando en materia de seguridad, estuvimos con Fernando Carrión, uno de los expertos en el tema, y él señala que en alguna medida ha cumplido el gobierno de Daniel Noboa. ¿Cuáles son sus impresiones, su percepción, su evaluación de este primer año de gobierno de Noboa? Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Un saludo a todos quienes nos escuchan en Cuenca y en el austro del país. Bueno, yo quizá estoy en el grupo de ecuatorianos que tiene una percepción muy pesimista y muy negativa de lo que ha sido este primer año del gobierno de Daniel Noboa. Quizá hay que tener presente que evidentemente este fue un gobierno que surgió de una situación absolutamente anómala. Deberíamos estar culminando el gobierno de Guillermo Lasso y Noboa llegó a la presidencia en condiciones, yo diría, de absoluta sorpresa, y eso redundó en el hecho de que eh, no tenía ni que preparación, creo yo, ni tampoco el equipo para enfrentar la conducción del Estado en un contexto en que varias crisis, varios problemas venían agudizándose o se agudizaron. El tema de seguridad, que por supuesto estaba presente y latente desde el 2018 en adelante con muchísima fuerza en el país, pero que a finales del año 2023 escaló y a principios del 2024 escaló a una situación que jamás habíamos visto en el Ecuador. Y por otro lado, igualmente una crisis energética que, por supuesto, no es que surgió en este gobierno, pero que estalló, yo creo que ya de manera inusitada, ha estallado en los últimos meses. A eso se suma un proceso recesivo del país. Eh, es decir, me parece que hay una combinación de factores en la que la falta de preparación, la falta de equipo de gobierno y yo diría también la personalidad del presidente, una personalidad claramente autoritaria, arbitraria, que tiene poca noción de la necesidad de respeto a la Constitución y a la ley, me parece a mí que agravan la situación. Yo creo que lastimosamente, si bien Noboa no recibió o no es creador o el causante de los actuales problemas, su impericia, su impreparación, su falta de equipo y su propia personalidad ha agravado la situación que vive el país. En Cuenca se siente y se ve, particularmente con la situación actual que tenemos, la sequía que ha afectado en muchísimos aspectos, ha afectado al Ecuador en energía eléctrica, acá ha afectado muy fuerte el agro, ha catalizado de alguna manera una vieja lucha que tiene esta ciudad para tratar de proteger sus fuentes de agua. Ha impresionado muy negativamente el gobierno con sus políticas pro-extractivistas que, a pesar de todo, a pesar de consultas populares, ha seguido adelante haciendo caso omiso a un sentir general de esta ciudad que aprobó con más de un 80% una consulta popular para decirle no a la minería, no a un proyecto minero en particular, que es el más grande, representativo y la más grande amenaza que tiene Cuenca, el proyecto Quimsacocha. Mire, parece a mí que Novoa no entiende que el gobierno dentro de un sistema democrático y que el presidente dentro de un sistema democrático es parte de un sistema. Es decir, que sus decisiones, sus preferencias, por supuesto que cuentan, pero tienen que darse en el marco del orden constitucional, tienen que darse en el marco del respeto a los derechos humanos, del seguimiento de los procedimientos y procesos que están en marcha. Usted acaba de mencionar el tema de Cuenca. Yo creo que gravísimos efectos ha tenido sobre el país, decisiones absolutamente arbitrarias. Escuché la última parte de la entrevista a Fernando Carrión y allí decía él algo que me parece muy importante destacar. La incursión del gobierno ecuatoriano, de la policía ecuatoriana en la Embajada de México fue un antes y un después, incluso en la propia estrategia de lucha contra el crimen organizado y ha tenido un impacto profundo en las relaciones internacionales del Ecuador.
especialmente con países con los que el Ecuador debería cooperar, tener una relación muy, pero muy estrecha de cooperación. En los primeros lugares de la lista, México. Si es que la crisis de seguridad que vivimos en gran medida tiene que ver con una reorganización de la economía global del narcotráfico, en que los carteles mexicanos son pieza central, en que los carteles mexicanos son la gasolina, son los principales aliados, no aliados, diría los patronos de los grupos de delincuencia, de muchos grupos y de delincuencia organizada que actúan en el Ecuador. La cooperación judicial entre México y Ecuador, la cooperación policial, la cooperación militar, la cooperación en la lucha antinarcóticos es quizá debería ser una de las columnas vertebrales del Ecuador. Y el que el Ecuador haya roto relaciones con México es sencillamente o es exactamente lo que no había que hacer. Yo creo que ahí tenemos un caso de cómo un comportamiento, yo diría, basado en el desconocimiento, basado en la arbitrariedad, en el autoritarismo, termina perjudicándole al país. Por eso me parece a mí que el presidente Noboa, ahora que ya está en plena campaña electoral, eh, debería, y el país, y creo que en eso la opinión pública, enviarle un claro mensaje de que el Ecuador está caminando por un camino incorrecto, de que si en un año tenemos una situación que se ha agravado a tal punto, porque creo que las situaciones se han agravado luego de que Noboa asumió el poder hace un año, si bien, insisto, había problemas que venían desde antes y que no se le puede endilgar al actual gobierno, pero su actuación ha agravado la situación. ¿Qué Ahora, pasará o qué pasaría si esta situación se mantiene por 4 años más? Es decir, ¿en para dónde doctor vamos a parar? Montúfar, Es algo que en no este podría contexto anticipar. es importante también tener en consideración otras arbitrariedades del presidente de la República a través del uso y abuso de las instituciones para sus intereses particulares. Caso concreto, el de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, que llegó ya hace pocos días acá a la ciudad de Cuenca con una suspensión de 150 días, sanciones que nadie sabe de dónde salen porque no están en la ley, y arbitrariedades clarísimas, considerando que hay una norma que establece los procedimientos, la más alta entre ellas la Constitución, pero hay un caso omiso de la norma existente. El caso de la vicepresidenta es, yo diría, uno de los más evidentes. Me parece a mí que precisamente da cuenta de una estructura de poder, además, en que, vamos a decir, estructuras de gobierno patriarcal eh, se reproducen de la forma más normal, más normal. Es decir, aquí el que un presidente en funciones atropelle a su vicepresidenta, que es mujer, de la forma como la vicepresidenta Abad ha sido atropellada, va más allá del tema entre dos altos funcionarios o mandatarios del Estado. Yo creo que da cuenta de una visión patriarcal normalizada que, que me parece es absolutamente contraria con todos los avances democráticos que el Ecuador ha tenido en los últimos años. Pero quizá lo más grave, me parece a mí, tiene que ver con los antecedentes. No puede evitar que a uno se le venga a la memoria lo que ocurrió en el año 97 con Rosalía Arteaga, además otra cuencana, en la que ella igualmente fue despojada del poder luego del golpe de Estado en contra de Abdalá Bucaram. Y si uno se pone a mirar en la alta política ecuatoriana, la exclusión de mujeres ha sido absolutamente sistemática. Recuerdo otra concana, Susana González, que en 1993-94 también tuvo una situación similar cuando ocupó la presidencia del Congreso. Pero pareciera que en la política ecuatoriana, a pesar de que hay avances importantes como la participación equitativa y secuencial de mujeres en las listas, varios avances normativos, a pesar de esos avances, pareciera que la política ecuatoriana, ya en los más altos niveles de decisión, en la cúpula del Estado, no admite mujeres.
y reproduce así una estructura, yo diría, evidentemente patriarcal del uso del poder en el Ecuador. Eso es lo que muestra el caso de Verónica Abad, más allá ya del caso concreto, que me parece a mí un caso absolutamente impresentable por parte del presidente Noboa. Yo Pero creo que además esto envía un mensaje muy, pero muy negativo a nivel internacional. Todas estas cosas. Gustavo hacía referencia a lo que fue el fracaso de la cumbre iberoamericana de Cuenca, que se llevó a cabo en Cuenca hace pocos días. El Ecuador ahí tenía una enorme oportunidad para, vamos a decir, sumar de manera potente la cooperación internacional frente a problemas tan graves como el problema de la seguridad, como el problema eléctrico, entre otros. Lo que tuvimos fue una ausencia total de mandatarios latinoamericanos. Pues por todo esto, además de la impericia, yo diría, de la ceguera, de insistir en un calendario que coincidía con otras cumbres importantes a nivel global, que por supuesto iban a ser absolutamente imposible que puedan concurrir a Cuenca un número importante de mandatarios. Todo esto, me parece a mí, es el resultado de acciones absolutamente equivocadas, guiadas quizá únicamente por visiones muy, pero muy autoritarias, muy arbitrarias, pero que le están llevando al Ecuador a agravar su situación de crisis. Ahora, doctor Montúfar, ¿cuál es el futuro de Ecuador? ¿Cuál es el futuro de su presidente Daniel Noboa? El día de ayer dábamos lectura a un importante artículo publicado en Primicias por el politólogo Santiago Basabe. Él básicamente hablaba sobre el populismo que refleja con frecuencia el parco discurso de Noboa, con alusiones a su virilidad, las omisiones a la constitucionalidad, en suma, un panorama en el que el fin justifica los medios, y concluía este artículo señalando que a la fecha la impresión que se da es que tenemos Noboa para rato, con parquedad y abusos al orden constitucional, pero con un guión claro. Decía Daniel Noboa, conoce el camino seguro para continuar en el poder. Pero cabe añadir a esto que esta situación tiene o tendría sustento porque de los otros 14 candidatos tampoco ninguno resulta convincente. Es que esa es la tragedia que el Ecuador ha vivido o se está viviendo a partir de una, yo diría, polarización que creo que tiene algo vamos a decir, fundamento, pero que es fatal a la hora de afincarse como el único criterio o el criterio más importante para la decisión de los ciudadanos al momento de emitir el voto por tal o cual candidato, que es esta polarización entre correísmo y anticorreísmo. Creo que tenemos que mirar a nuestro vecino del sur, el Perú. El Perú ha pasado ya casi 25 años en ese dilema, fujimorismo, antifujimorismo. Fujimori acaba de morir hace pocos años, pero poco tiempo, creo, menos de un año, pero sus herederos políticos, sobre todo su hija, persistió en hacer toda una carrera política que le llevó a estar a punto de llegar, de constituirse en presidenta del Perú, pero es nuestro vecino país del sur, se movió en esa dinámica y hoy podemos atestiguar el desastre político que se ha constituido en el funcionamiento democrático del Perú. El Ecuador va en un camino parecido si es que no hay cambios. Yo no creo que hay fatalismo en esto, ni que uno pueda ya decir vamos a transitar por ese mismo camino. Pero esta polarización, correísmo y anticorreísmo, que tiene una base de fundamento, no puede ser el único criterio para elegir a un mandatario. Es decir, creo que los electores ecuatorianos debemos aquilatar que si somos simpatizantes del un lado o si somos simpatizantes del otro lado, ese por supuesto es un criterio, pero no es el único, no debe ser el único criterio. Otros criterios deberían ser claramente la capacidad que pueda tener una persona, la preparación que pueda tener una persona, el entendimiento de los valores, principios y de las normas de
de funcionamiento de un país democrático sobre los cuales va a gobernar. Hace rato, en muchas ocasiones, se vota por el candidato que le puede ganar al candidato con el que yo estoy en contra o con el que yo discrepo. Y ese es un criterio absolutamente insuficiente. Llevó a elegir a Guillermo Lasso y sabemos en qué terminó el gobierno de Guillermo Lasso. Y creo que la lección que los ecuatorianos aprendimos con Lasso, tal vez una lección que todavía no se ha decantado suficientemente, pero si uno mira incluso la última sentencia que acaba de ser producida en primera instancia en el caso Encuentro, es que era un gobierno que en su más alta cúpula tenía influencia de un cartel transnacional de droga. Entonces, y claro, a Lasso se lo eligió porque era el candidato más opcionado para vencer al correísmo. Y el resultado fue catastrófico porque ni siquiera Lasso tuvo capacidad de terminar su periodo, y cuando iba a ser destituido por la Asamblea Nacional lo que hizo es activar el recurso de la muerte cruzada. Eso es muy malo para un país. Pero el argumento era que solo Lasso podía ganar a Luisa González o a la candidata del correísmo en ese momento, o Arauz. Y creo que ahí está el problema. No digo que esta polarización no tenga fundamento, pero no puede ser el único criterio para elegir. Y en ese sentido, creo yo que en la lista de candidatos estoy seguro que habrá personas o opciones que tengan algún otro valor importante por el cual la ciudadanía también debería reflexionar. Entonces, me parece que mientras no salgamos de la polarización correísmo y anticorreísmo, quienes no somos, vamos a decir, del campo correísta, no tenemos por qué estar condenados a elegir a personajes que o pueden tener vínculos con el crimen organizado o que no tienen ninguna capacidad ni entendimiento de lo que significa gobernar en un país democrático. No creo que esa sea nuestra condena. No creo que el Ecuador pueda llegar a esa situación de tanta fatalidad. Y por eso me parece a mí que solo tenemos que pensar, y yo lo digo con mucha tristeza por el país, si Noboa ha hecho del Ecuador en un año, o ha creado en el Ecuador en un año la situación en la que nos encontramos, aclarando que los problemas o la mayoría de problemas no han sido creados por él, pero sí han sido agravados por su gobierno. Imaginémonos en qué vamos a parar en 4 años si es que él resulta elegido. Esta expresión suya cae como anillo al dedo para describir la crisis eléctrica. No ha sido producida por el gobierno, pero sí ha sido agravada por este gobierno. Y culminemos este diálogo, doctor Montúfar, con el análisis justamente de esta crisis de energía como factor gravitante no solo en la política ecuatoriana, sino desde lo más elemental a lo más importante en la vida, en el bienestar de los ecuatorianos. A ver, creo que tenemos que tener muy presente que la crisis eléctrica que vive el Ecuador tiene una causa, y esa causa está en la corrupción. Es decir, por supuesto que el estiaje, la sequía ha sido de las más fuertes de los últimos 60 años, me parece que han dicho los expertos. Por supuesto que todo esto ha coincidido con algunos otros elementos y temas que le han agravado. Pero creo que si es que en el Ecuador, desde principios de la década pasada, la política pública ejecutada por el gobierno del expresidente Correa no hubiera sido la que se escogió, que fue el llamado cambio de matriz eléctrica, a partir de la construcción de megacentrales hidroeléctricas, la mayoría de las cuales fueron financiadas además por bancos chinos y construidas por empresas chinas, a excepción de Manduriaco, que es la única central que fue construida no por una china, sino por una brasileña, Odebrecht, y ahí en ese caso también denuncias de grave corrupción. Centrales hidroeléctricas con financiamiento externo, a altísimas tasas de interés,
pagadas con el petróleo ecuatoriano, construidas por empresas chinas, con gravísimas fallas estructurales, con un enorme costo e impacto ambiental, que están o no funcionando o funcionando muy por debajo de su capacidad. Todo esto, un menú, yo diría, catastrófico, que nos lleva, además de la sequía y además de la falta de acción del actual gobierno para solventar de alguna forma la situación al momento en que nos encontramos. Yo creo que los ecuatorianos deberíamos interesarnos en analizar un poco más qué es lo que ocurrió con la empresa Odebrecht, perdón, con Coca-Cola Sinclair. Creo que Coca-Cola Sinclair es, vamos a decir, el ejemplo, yo diría, trágico de lo que significó esta política que nos ha llevado a esta situación. Yo creo que allí la principal causa, los principales responsables están en el gobierno de Rafael Correa. Por ahí dicen que los gobiernos de Lenín Moreno y de Lazo no continuaron con las obras que había que hacer y que estaban en el plan maestro de electricidad. Posiblemente tengan razón en alguna medida en ese tema, pero me parece que ahí el problema del modelo que se utilizó, las empresas que se contrataron, el financiamiento y las fallas estructurales del impacto ambiental y la falta de capacidad para generar la energía que el Ecuador necesita, estuvo presente en esa política que se llevó a cabo en el país desde el año 2010, 2011 y 2012. Bien. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros esta mañana, doctor Montúfar. Gracias, una buena tarde y un saludo, Roxana y Gustavo. Gracias, igualmente para usted. Declaraciones del doctor César Montúfar, ex candidato a la presidencia de la República, académico universitario.